Violencia, el cual se realiza como parte de las actividades de retribución social al CONACYT dentro del posgrado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Stefano Santacilia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor Stefano Santacilia cuenta con una maestría en filosofía por la Universidad de Nápoles Felipe II y un doctorado en filosofía por la Universidad Pontificia, Universidad de Comillas, Madrid. Y bueno, el tema del día de hoy que estaremos tratando son reflexiones filosóficas sobre los estudios de paz. Y bueno, en esta entrevista vamos a empezar esta primera pregunta sobre una cuestión de la problemática. Pero, ¿cómo entender este problema de violencia en relación con el otro? Con este otro personaje, esta otredad, ¿cómo entenderlo? Sí, antes que todo, gracias por la invitación. Pero para ir directamente al asunto, vamos a ver la cuestión de la violencia, la dinámica, ¿no?, estructural de la violencia, creo que se pueda repartir en diferentes niveles. Ahora, lo de la otredad es precisamente el polo, ¿no?, más importante sobre el cual, ¿no?, va a concentrarse la acción violenta. También puede ser en contra de uno mismo, ¿no? Claro. Sin embargo, pues la cuestión del otro pues representa algo que en sí no es negativo, pero que sí puede generar violencia si no está manejado bien, o sea, el conflicto. La relación en sí misma es el momento de generación, permite, ¿no?, que se genere el conflicto. El conflicto en sí no es algo negativo. Hay que deslindar, ¿no?, la idea de conflicto de algo completamente negativo de la guerra. No son la misma cosa. El conflicto representa la confrontación. Okay. La posibilidad misma de encontrar la diferencia. Ahora, con respecto a esta diferencia, pues tenemos la posibilidad de reaccionar con, pues, una actitud, ¿no?, capaz de meter en discusión nuestra posición. O una de las reacciones, digamos, más fáciles en el sentido como más directa, ¿no?, es la de la completa afirmación. Entonces, con respecto al otro, pues en el momento en que solo admitimos una completa afirmación, el otro se muestra como un obstáculo. Okay. Y es allá donde se desata directamente la violencia hacia el otro. Esto resumido, claramente. Luego, claro que la cuestión es bien compleja, pero yo lo vería así en general. Okay. Muchísimas gracias por esta introducción respecto al problema de la violencia con relación al otro. Y también entrando un poco más ya en materia de reflexiones, ¿qué reflexiones respecto a su trabajo, respecto a sus escritos, podría compartirnos para la promoción de acciones de paz? Sí, bueno, yo lo que he intentado hacer en mi trabajo hasta ahora, porque todavía está, digamos, in fieri, ¿no?, todavía se está desarrollando, ha sido lo de intentar de individuar unos puntos fundamentales para el desarrollo de los estudios de paz. O sea, la acción de paz es una acción que, en mi opinión, no se construye desde arriba en el sentido de como si alguien me pudiera dar una fórmula de paz. Ese es algo que siempre nos esperamos. ¡Ay, el gobierno tiene que solucionarlo! Sin duda, en el gobierno tienen la tarea, pues, y el deber de pensar en posibles acciones de paz. Sin embargo, estoy totalmente convencido de, pues, dos puntos fundamentales. Primero, que hay que redescubrir algo que yo llamo la intersubjetividad fundamental. O sea, el hecho de que nosotros nos pensamos como subjetividades separadas que luego entran, ¿no?, en contacto, ¿no? Entonces la acción intersubjetiva. En cambio, yo estoy convencido de lo contrario. O sea, en realidad nosotros nos diferenciamos. Cuando yo me percibo como yo, me estoy diferenciando, pero lo que me precede ya es una relación con los otros. Entonces, sí, por un lado teórico redescubrimos que la primera condición es la de relación, no la de individualidad. Y por el otro lado, nos educamos a partir de esto. Esta es donde está la acción para la construcción de la paz. Entonces sí podemos orientarnos hacia la paz. O sea, la cuestión de la paz, para resumir, es una forma de educación que vive de un descubrimiento fundamental. O sea, yo fundamentalmente no soy un yo aislado, sino soy un ser en relación.
primera cuestión. Y la segunda es, a partir de este conocimiento, de esta conciencia de ser un ser en relación, perdón por el juego de palabras, pues entonces dar comienzo a una educación capaz de desarrollar esta conciencia. En este sentido, y cierro, pues toda la forma con la cual nos miraremos la sociedad, y también desde pequeños, como vamos a criar los niños, no es la de una competencia, sino es de una colaboración. Difícil, complicado, sin duda. Sin embargo, en mi opinión, es el auténtico camino posible para una construcción de una paz que no sea imposición. Sí, de hecho esta parte que comentas es bastante importante porque desde pequeños estamos muy acostumbrados a la competencia en vez de la colaboración, pero es muy relevante esta reeducación que se debe tener y educación a los pequeños que están todavía en este crecimiento y de sus acciones que van a tener con la sociedad ya cuando sean adultos. Exacto. Y ya entrando igual en esta cuestión ya pues de aplicación quizá de las acciones de paz, pues sabemos que hay obstáculos, hay cuestiones que a veces no están dentro de nuestras manos, sino más bien que ocurren dentro de una sociedad tan compleja de muchos organismos que están irrumpiendo dentro de la dinámica. ¿Y qué obstáculos considera que han sido o que son los más fuertes en cuanto al fomento de una cultura de paz en el país en general? Sí, yo creo que los obstáculos, no para repetir lo que ya se ha dicho, pero el obstáculo fundamental sea la convicción, ¿no? Pues que de alguna manera hay que ganar, ¿no? Se trata de la necesidad de replantear, ¿no?, la cuestión de los valores. Perdón, parece muy general, podría decir teórica, ¿no?, esta respuesta. Sin embargo, yo creo que esté ahí el punto fundamental. Cuando, por ejemplo, pensamos en una empresa, pensamos en ganar dinero, ¿no?, producir dinero. En cambio, tendríamos que pensar en posibilidad de trabajo. Entonces, si yo reoriento el eje fundamental de los valores, pues entonces ya puedo ver que los obstáculos, ¿cuáles son? Pues son efectivamente todas las acciones que están enraizadas y surgen de un desiderio de afirmación individual. O sea, el obstáculo fundamental es esto. Luego podemos encontrar ejemplos cotidianos, lo hemos dicho, ver la educación como una competencia, por ejemplo, ¿no? O ver la mera investigación, ¿no?, como pues quién llega a un nivel más alto. Si empezamos a ver todas las acciones humanas como un intento efectivamente de afirmarse dentro de una clasifica, pues es ahí pues donde se encuentran todos los obstáculos para la construcción de la paz. Siento ser hasta un poco banal, ¿no?, en decir esto. Sin embargo, la paz es una continua dinámica, por lo menos en mi opinión. Esto se puede discutir, no es nunca una situación estática, es una orientación continua donde percibo al otro como si estuviéramos trabajando en un equipo. El problema claramente es cómo se colocan luego figuras como el extranjero, el enemigo dentro de esta, digamos, dentro de esta perspectiva, pero pues si no se asume esta perspectiva, creo que pues no estamos hablando de paz, sino estamos hablando de treguas, ¿no? Y es diferente, ¿no? Una tregua es un momento de interrupción de una guerra, pero no constituye la paz. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, ¿nos podría compartir un poco más sobre su trabajo, sus investigaciones o algún mensaje que quisiera resaltar, quizá de las últimas investigaciones o quizá de alguna que le ha parecido muy importante respecto a los estudios de paz o alguna? Sí, yo pues quisiera decir dos cosas, creo que representen las vertientes fundamentales en general, pero de mi trabajo, digamos, de cómo yo veo, ¿no?, pues, y desarrollo mis estudios sobre la cuestión de la paz. La primera es el intento precisamente de fundamentar esta cuestión de la relación y de valorar, o sea, de
valorar a partir de esta cuestión de la relación, no vista como una mera relación, digamos así, basada en el conocimiento, sino en una dimensión afectiva. Revalorar precisamente a partir de esta perspectiva algunas dimensiones de la existencia humana que considero caminos fundamentales hacia la paz, ¿no? Se habla de respeto, pero pocas veces se ha hablado de la ternura y la delicadeza. No, la ternura y la delicadeza que no son la misma cosa, pero sí que en mi opinión representan momentos fundamentales de las relaciones humanas, ¿no? Lo digo así provocativamente, se puede regañar siendo delicado, ¿no? Lo que implicaría precisamente la capacidad de decir una verdad a lo mejor incómoda, pero manteniendo el respeto hacia el otro. Sí. ¿No? Entonces, eso es un camino. El otro, que creo que sea necesario para los estudios de paz, aunque yo no lo desarrolle directamente, y que tiene una directa referencia con el país en el cual estamos viviendo, son todos los estudios de violencia que se están desarrollando desde diferentes vertientes y diferentes puntos de vista, porque estos no son estudios de paz, sin embargo le proporcionan a los estudios de paz el campo de acción y observación a partir del cual, digamos, elaborar no solo fundamentos teóricos, sino posibles, ¿no?, planeación para acciones de paz. Entonces yo creo que hoy en día en México se esté desarrollando una atención específica que a pesar de las tantas publicaciones, me permito decir, todavía está al comienzo. No lo digo en sentido negativo, está al comienzo porque por un lado sí se descubren acontecimientos tristes todos los días, pero por otro lado está al comienzo en sentido positivo, o sea, se ha dado finalmente el comienzo de una atención que antes quedaba marginada por, digamos, desde la filosofía, también desde unos estudios, digamos, de sociología, de antropología o de comunicación. Finalmente se está desatando una atención y se está asumiendo, ¿no?, la conciencia de que también la investigación puede ser violenta si no es capaz, ¿no?, de asumir la integralidad de la experiencia humana y de respetarla. Yo pues creo que se puede decir esto reconociendo la dificultad que estamos viviendo, pero también el esfuerzo, un esfuerzo que es necesario pues a crecer, pero que ya es señal de algo positivo. Realmente es bueno, yo creo que mencionar esta parte de los estudios de violencia que se están teniendo desde distintos ámbitos, porque al menos de la investigación que hasta ahora he realizado, en general el ciudadano está en esta vulnerabilidad por lo que acontece en el país. Entonces sí, es muy importante todo esto. Claro. Pues muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Hasta luego.